Bueno, Sergio Grinenko se graduó en Economía en la Universidad Católica Argentina. Actualmente se desempeña como vicepresidente primero de la Asociación de Bancos de Argentina, ADEBA, y es presidente del Banco Galicia. Sergio, tu tiempo. Gracias, buenas tardes. Nosotros entendemos desde la Asociación de Bancos que la reapertura, digamos, del acceso a los mercados de capital internacionales va a redundar en forma sumamente positiva en cuanto al crecimiento del financiamiento privado en los próximos años. Recordemos que en estos últimos años los bancos no han tenido acceso a incrementar el capital, dado que más que por la retención de sus propias utilidades, y que en materia financiera, en materia de regulación bancaria, el crecimiento del crédito tiene que ir atado a la expansión del capital. O sea, hay una relación que técnicamente se llama de capitales mínimos entre los activos de los bancos, o sea, básicamente el crédito y el patrimonio. Y a raíz de la adecuación de esta norma internacional por parte del Banco de Basilea, los bancos en su conjunto estamos, digamos, enfrentando un horizonte de que en los próximos 4 años los requerimientos de capital van a ser incrementados sustancialmente. Todos sabemos que el mercado de capitales local no es suficiente para atender ese tipo de crecimiento y de ahí es necesario en algún momento que los bancos, como en otras épocas, puedan acceder complementariamente también a los mercados internacionales. Agregando a esto, además, la posibilidad de emitir obligaciones negociables, es decir, instrumentos de deuda que puedan servir para volver a financiar en el mediano y largo plazo al mercado argentino. Recordemos que en la actualidad el 80-85% del fondeo que tienen los bancos esencialmente es de depósitos y los depósitos son extremadamente cortos y no permiten tener un horizonte más prolongado para el financiamiento. Y por otro lado, también es de muchísima importancia la reapertura al financiamiento concesional. O sea, recordemos que en estos últimos años la prefinanciación de exportaciones ha desaparecido, cosa que ha hecho muy difícil, digamos, en forma masiva poder crecer en ese sentido por parte de líneas del exterior, de bancos del exterior, que han dejado de operar con la Argentina por el riesgo, digamos, involucrado en una situación de default o de default selectivo. A lo cual también se agrega el hecho de que en el pasado los bancos estuvieron muy activos en el financiamiento de la inversión productiva a través de líneas concesionales, a través de las líneas de las corporaciones financieras del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, de los organismos semipúblicos o públicos de países europeos como COFACE de Francia, FMO de Holanda, que fundamentalmente han otorgado financiamiento para el sector privado para proyectos de inversión. Todo esto es posible si y solo si hay una normalización del sector público en su endeudamiento, que es lo que este acuerdo apunta a lograr. Por eso entendemos que tanto para el crecimiento y la expansión del sistema bancario por su base de capital, como por la consecución de recursos de más largo plazo para poder facilitar la inversión, como el acceso a las líneas concesionales que mencionaba, es clave volver a normalizar la relación del soberano, es decir, de la República Argentina con el exterior. Esto es, en palabras muy simples, digamos, las ventajas que nosotros desde el sistema financiero vemos para este acuerdo. Muchas gracias, Sergio. Tenemos tiempo para preguntas. Tiene la palabra el diputado Grandinetti. Muchas gracias por la visita. Gracias, señor presidente. Voy a aludir a lo que decía recién Felipe y que creo que sirve también como corolario de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que intentamos determinar en esta comisión es saber si el arreglo en el cual nos amerita esta discusión va a beneficiar o no rápidamente a la República Argentina en algunos aspectos de la economía real, la concreta, más allá de los términos financieros que creo que en cierto punto son un poco más fáciles. En el punto anterior se hacía mención al déficit de vivienda que teníamos en la República Argentina y el sistema financiero argentino
no ha logrado trasladar parte de su ahorro, o el ahorro de los argentinos, precisamente un procedimiento que permite financiar normalmente la adquisición de vivienda. La pregunta es si un acuerdo de estas características y en qué manera podría beneficiar a esto, si es que lo puede beneficiar o no, y si se ha avanzado en esta discusión con respecto al tema del gobierno, que eso lo saco un poquito de este tema particular, pero me gustaría saberlo también en este contexto. En términos generales, lo que uno tiene que entender es que, dado que aproximadamente el 85% del fondeo de los bancos son depósitos y la mitad son cuentas a la vista, cuentas corrientes y cajas de ahorro, es imposible, digamos, proveer de un financiamiento a largo plazo o a mediano plazo, por ejemplo, para la actividad hipotecaria basado sobre este fondeo. De ahí que el rol de este tipo de financiamiento se ha volcado más, por ejemplo, a los recursos del ANSES. Indudablemente entendemos que en un contexto donde la inflación empiece a bajar, donde las tasas de interés, por lo tanto, tiendan a bajar y donde eventualmente puedan encontrarse mecanismos de ajuste de deuda, por ejemplo, vinculados a la tasa de inflación, pero algo que permita diferir el costo del endeudamiento a lo largo del tiempo, indudablemente eso puede llevar a pensar en la reaparición del crédito hipotecario, pero de nuevo no está tan volcado esto a el acuerdo en particular, sino a que el acuerdo destraba un escenario que es claramente distinto y es un escenario que favorece las tendencias, digamos, de que el sistema vuelva a financiar al crédito hipotecario. Diputado Labaña. Sí, gracias por estar acá. Referido a esto que estaba diciendo, ¿cómo ve usted el proceso para que realmente se produzca esta baja de interés, este aumento de créditos? ¿Cómo ve la línea, si quiere, temporal o la cronología para el cual esto lo podamos obtener? ¿Y en cuánto tiempo ve usted que esto sea posible? Bueno, realmente el desbloqueo de esta situación a través de un arreglo con los holdouts indudablemente va a poner en marcha algunos de estos mecanismos, pero claramente se requieren otros que complementen, digamos, estas medidas. O sea, se requiere una gradual caída, digamos, del financiamiento que requiere el sector público vía el Banco Central, requiere un crecimiento, digamos, un decrecimiento de la tasa de inflación, requiere indudablemente como una consolidación de todas estas expectativas. Pero no quiero dejar de mencionar el hecho de que indudablemente nosotros en los últimos tiempos hemos tenido muchos contactos precisamente con estas corporaciones o estas organizaciones, digamos, de crédito multilateral, que están efectivamente muy, digamos, inclinadas a volver a prestar para el financiamiento de la inversión en la Argentina, muchos de ellos, por supuesto, con un enfoque más de mediana empresa, como la Corporación Financiera Interamericana de Inversiones, del Banco Interamericano. O sea, hay un interés muy marcado por reabrir nuevamente el crédito para la inversión en plazos largos. Y está claro que los bancos no tenemos, digamos, financiamiento propio para esto, con lo cual ellos están en una posición competitiva, si se quiere, ventajosa, y están interesados en abrir, digamos, este canal, dado que ha estado tan cerrado durante mucho tiempo, y la Argentina tiene oportunidades de crecimiento y buenos riesgos que financiar en, por ejemplo, la actividad agropecuaria o en otras líneas, digamos, de actividad económica, ¿no? Diputada, por favor. Brevemente, creo que, bueno, gracias por acercarse a esta rueda de esclarecimiento. Nosotros escuchamos a todos los expositores en una línea común que tiene que ver con la necesidad de destrabar esta situación para poder acceder al mercado internacional de capitales. Mi pregunta es, ustedes como asociación de bancos, conocedores de las cuestiones financieras, ¿tienen opinión formada respecto a los términos del acuerdo?
a ver, en realidad es casi una opinión más personal, digamos, porque me cuesta traducir una opinión de muchos que están en este tema. Yo, indudablemente, me encantaría que el costo fuera menor, me encantaría, pero yo creo que en esto las realidades conducentes son las que realmente importan. Es lo que se puede conseguir considerando que hace 15 años prácticamente que este problema no se resuelve. O sea, se han acumulado, bueno, los tiempos pueden ser discutibles, pero indudablemente hace muchos años ya que este tema no logra resolverse. Exacto, con lo cual a todos nos gustaría que el costo fuera menor, pero del otro lado digamos, hay una sentencia judicial, hay un desacato, hay cuestiones ya que están demasiado arraigadas como para poder imaginar algo distinto, creo. Bueno, sí, última pregunta, diputado. Señor, muchas gracias por estar. Le voy a hacer 2 o 3 consideraciones históricas y le pido que desarrolle su experiencia en esto, así nos indica dónde estamos. Nosotros hablamos de 15 años. Por alguna situación histórica llegamos a la situación de 15 años. Llegamos a esa situación por un sobreendeudamiento que pareciera que es lo que está en marcha, que culminó en el megacanje y blindaje, y que los bancos, según el punto de vista, fueron víctimas o victimarios. Pero los que seguro fueron víctimas fueron todos los argentinos que tuvieron que pagar estos bonos, incluido el Bonar 2012, que tiene mucho que ver con la situación bancaria de todos ustedes. Mis preguntas son 2. Quiero que usted nos explique cuál era la situación del Banco de Galicia en el 2000, 2003, 2004, porque yo la leía por los diarios, era bastante más difícil. ¿Cuál es la situación actual? Y que les pido un consejo. Si este endeudamiento, que parece que es fatal, se debe cortar así, o este es el inicio de una catarata de juicios que nos va a llevar otra vez a la misma historia conocida por los argentinos. Gracias. Bueno, son muchas preguntas en una. Con respecto al histórico, no quiero dejar de destacar que el endeudamiento era soberano, o sea, el endeudamiento era del Estado Nacional. Que el endeudamiento era de estas características y que, bueno, sí, fue un ciclo probablemente de sobreendeudamiento y que indudablemente creo que todos coincidimos en que no conviene incurrir nuevamente en este tipo de situaciones. Que las situaciones que ello implicó un proceso muy duro para el sistema financiero, sin duda. El sistema financiero argentino prácticamente se quedó con capital negativo en ese ciclo. Y tuvimos que reestructurar deudas. Nosotros, por lo menos en lo que hace al banco que yo presido, tuvo que reestructurar 3.000 millones de dólares de deuda. O sea que nosotros también tuvimos un problema de holdouts. Solo que nuestros holdouts fueron un 3% de unos 1.500 y pasamos por el proceso de tener que atender realmente muchas situaciones de dureza en esta negociación. Sin embargo, aquí estamos, o sea, lo pudimos superar con la ayuda del Banco Central, indudablemente, como todo el sistema, digamos, necesitó de la ayuda del Banco Central en esa época. Y efectivamente hoy estamos fortalecidos, competitivos, o sea, no quiero
decir se puede para que no me... Es decir, pero indudablemente uno puede salir de estas situaciones de dureza llevando adelante, digamos, un programa de saneamiento y de recuperación. Es claro que hay sacrificios por todos lados. O sea, recordemos, ya que también es un hecho histórico, que los depósitos en ese momento se especificaron a $1,40 y los créditos de 1 a 1 con $1. O sea, los bancos perdieron 40 centavos sobre cada peso, cada dólar que habían prestado. Y además nos llevaron a los tribunales y no solo pagamos 1,40 por los depósitos, pagamos 3, 4 pesos, que es lo que la justicia en ese momento nos aplicó. O sea, las pérdidas fueron gigantescas y los bancos también pagamos un costo y simplemente recordemos que la mitad de los bancos extranjeros se fueron de la Argentina. Fue indudablemente un ajuste sumamente importante, de lo cual sí surgió un sistema mucho más fortalecido. Pero quiero decir, es necesario a veces pasar por este tipo de crisis o de costo para poder resurgir. Muchas gracias, Sergio. Pasamos al ¿Me siguiente. permite una muy breve pregunta, presidente? Sí, cómo no. No me quedó claro. El sistema financiero argentino, los bancos, ¿perdieron o ganaron plata estos 12 años? El sistema financiero pasó de una pérdida sustancial derivada de la crisis del 2002 a un proceso de normalización gradual. Y efectivamente, a partir de, digamos, 2008, 2009, el sistema entró a generar capital, o sea, empezó a ganar plata después de varios años de pérdidas. Gracias, Sergio. Pasamos al siguiente expositor. Muy amable.